Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al Congreso de Empresas y Finanzas de la Fundación Caja Rural. Quiero daros la bienvenida a todos. Hoy tenemos un público formado por representantes de las principales instituciones, así como una nutrida representación del empresariado de Segovia, todos muy queridos para Caja Viva, la entidad que represento. Queremos también mandar un saludo a los televidentes de la 8 de Segovia, porque este debate se va a retransmitir en directo. Y bueno, pues como sabéis, la temática del Congreso de Empresas y Finanzas pues la eligen las empresas que trabajan con nosotros, y este año pues hemos colaborado también con la Federación Empresarial para elegir la temática. La ganadora por unanimidad ha sido el mercado de trabajo, el mercado laboral. He de deciros que cuando hicimos esta encuesta aún no estábamos arancelosos, ni todavía estábamos en pie de guerra, pero bueno, hemos hecho un resondeo y la verdad es que la temática sigue preocupando. Entonces, ¿quién mejor que Cándido Méndez, exsecretario general de la Unión General de Trabajadores durante 22 años, en un periodo que abarca desde 1994 hasta el 2016, y también presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, para también darle perspectiva europea, entre el 2003 y el 2007. Y lo más importante, nacido en Badajoz. Para mí es muy importante. Y además, ¿me dejas decir la fecha? 1952. Y he destacado esta fecha porque usando un poco la aritmética, pues situamos sus inicios como afiliado de UGT y del Partido Socialista, pues en plena transición, ¿no? Sin duda tenemos hoy aquí un testigo excepcional, y he de decirte pues que he crecido viéndote en la televisión, escuchándote en la radio desde que era muy pequeñito, y bueno, para mí hoy es un privilegio estar aquí hoy. También está con nosotros nuestro amigo José Carlos Díez, uno de los economistas más influyentes ahora mismo y mediáticos del momento. Tiene detrás una trayectoria profesional muy amplia, que me la sé de memoria porque ya lo he presentado alguna vez, ¿no? Destacar algunos puntos. Nos acompañan también algunos grillos hoy. No sé si es por el volumen, a lo mejor si me separa un poquito el micrófono. Bueno, durante 9 años fue economista jefe de Intermoney. Participó en la creación de las previsiones del panel de expertos del Banco Central Europeo para la economía de la eurozona y FUNCAS. Su vida académica la ha desarrollado principalmente en la Universidad de Alcalá de Henares. Joder. Me voy a quedar sordo. Bueno, son cosas del directo, ya saben. Probablemente estamos muy juntos o... Yo creo que es mi micrófono, ¿no? Sí, ahora bien, ahora perfecto, ahora maravilloso. Pues venga, vamos a correr. Bueno, profesor de Macroeconomía y Finanzas Internacionales, como decía, en la Universidad de Alcalá de Henares, profesor del MBA de ICADE, y sobre todo destacar su faceta como comunicador en los principales medios económicos, también columnista habitual del País, o sea, publicas en El País, en Bloomberg, en Reuters, en The Economist, Financial Times. Hace poco, además, tuvimos el placer de verlo aquí en Segovia, porque también participa en la Brújula de la Economía y se retransmitió desde Segovia. Y también tiene publicados varios libros, porque pasa igual que a Cándido, o sea, tienen tiempo para todo. Yo no sé de dónde lo sacan, pero lo tienen, ¿no? El de Hay vida después de la crisis, muy buen libro y además un bestseller ya. La economía no da la felicidad, eso el que estudia economía lo sabe. Y bueno, de la indignación a la esperanza. Me indigna mucho que no ponga en su currículum que trabajó en el Banco Cooperativo, en el Grupo Caja Rural, que eso hay que corregirlo.
con mi amigo Paco de Pablo, y quiero que sepan también que está compitiendo conmigo para ver a quién le hacen antes hijo adoptivo de Segovia, porque últimamente escuchas Segovia y José Carlos Diez o buscas en el navegador y aparecen juntos, ¿no? Va prodigando. Es uno de los maravillosos prescriptores que tiene Segovia a nivel nacional e internacional, y es una labor que hace que le agradecemos, ¿no? Bueno, decirles que Cándido Méndez y José Carlos Díaz, más allá de criterios comunes o dispares, no lo sabemos. Yo voy a intentar hoy que sean un poco dispares. Coinciden en su dedicación al estudio, ¿no? Y al análisis de cuestiones fundamentales, sobre todo relacionadas con el empleo y con la economía, y es por ello que hoy vamos a disfrutar de este maravilloso Cara a Cara. El título del Cara a Cara hoy se basa en el libro que recientemente ha publicado Cándido Méndez, que se llama Por una nueva conciencia social. Me gusta también la parte de pasado, presente y futuro del empleo en España, ¿no? O sea que fíjense hoy si tenemos tela que cortar. Así que empezamos por Cándido. Supongo que querrás dirigirte al auditorio y ya te dejo lanzada una pregunta, ¿no? O dos preguntas. ¿Cuál fue tu motivación para escribir este maravilloso libro? ¿Y qué podemos encontrar, teniendo en cuenta que tienes instituciones y empresas y luego tienes a prácticamente a toda Segovia viéndonos a través de la tele? ¿Qué podemos encontrar en tu libro que nos pueda ayudar en el día a día? Bien, buenos días. En primer lugar, les quiero agradecer que estés aquí hoy con nosotros. Yo creo que te han cortado. Me han cortado, ¿no? Vuelvo a la clandestinidad. Esto es muy peligroso, ¿eh? Darle un micrófono a un sindicalista, se lo estaba diciendo antes. Compartimos micrófonos. ¿Sí? ¿No te dan por ahí? No, ahora ya parece que suena o no. ¿No? Pues nada, micrófono. Bueno, bien. Eso tiene mucho peligro, Decía que quería agradecerle vuestra presencia en este acto. También quiero agradecerle a Caja Viva y a mi paisano Chaparro. Somos los dos belloteros. Trasterrados, pero belloteros, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, que haya tenido la gentileza de permitirme presentar aquí el libro e intentar vender algunos ejemplares. Se lo digo también para que tengan eso también presente. Pero claro, misión mía sería convencerlos y a lo mejor no soy capaz. Quiero también agradecerle a José Carlos, a mi gran amigo, que esté aquí hoy conmigo. Yo creo que podemos establecer sobre el fulcro del presente pues una visión hacia el pasado y una visión hacia el futuro, sobre todo por parte de José Carlos, y en la dimensión económica indudablemente también de presente, incluso de pasado, ¿no? ¿Por qué escribí el libro? Pues miren, les podría decir que escribí el libro en legítima defensa. Porque habló conmigo la gente de una consultoría que tiene relaciones con las editoriales, etcétera, y entonces me dice, oye, tendrías que escribir algo. Y dije, mira, yo soy ágrafo primero, es decir, no me agrada mucho escribir. Le dije, yo quisiera hacer algo sobre mi padre y sobre la generación de mi padre, no sobre la mía, ¿no? Y es lo único que me he planteado, no me he planteado otra cosa, ¿no? Y entonces me dijo, mira, Cándido, pues yo creo que debías de hacerlo, pero debías de hacerlo con más amplitud también, participando en el análisis de la etapa en la que tú pues, has tenido responsabilidades en relación con el sindicato UGT y también en relación con el funcionamiento de la sociedad española, ¿no? Y a continuación me dijo, de ahí viene lo de legítima defensa, me dijo, y más vale que lo escribas tú, porque a lo mejor lo escribe otro y no te va a gustar lo que van a escribir, ¿no? Por lo tanto, esa fue la motivación, y también el hecho de que hay una editorial como es Deusto, bueno, Planeta, y esa rama de Planeta que tomaron una decisión arriesgada. Espero que por haber publicado mi libro no entren en quiebra, de publicarlo. Esa
sería lo primero que tendría que comentar, ¿no? Y luego, de una manera muy sucinta, les voy a decir qué es lo que pueden encontrar en el libro, advirtiendo que este es un libro militante, aunque es la experiencia del secretario general de una organización sindical como la Unión General de Trabajadores. Pero yo creo que el libro se puede percibir como no sectario, es decir, aporta una visión militante del trabajo, del papel de las organizaciones sindicales, de la evolución de nuestra sociedad, pero he intentado que no sea sectario. Yo aporto mi punto de vista, pero estoy abierto a cualquier otro punto de vista, porque si yo algo he aprendido a lo largo de mi trayectoria sindical es a tener fe en el valor del diálogo social. Y yo he sido un dirigente sindical que he tenido que abordar la convocatoria de huelgas generales. En mi etapa hemos firmado acuerdos con todos los gobiernos sin excepción, y a todos los gobiernos sin excepción no hemos tenido otra alternativa, quiero remarcar, de convocar una huelga general. Concretamente, en el año 2012, en plena gran recesión, pues al gobierno de don Mariano Rajoy le convocamos 2 en un año. Y luego no sé, pero al final decidió concederme la medalla de oro al mérito en el trabajo. Te lo curraste, Cándido. Que me llena de orgullo. 2 huelgas generales. Pero quiero hablar de cómo efectivamente en estos temas no hay que perder nunca la perspectiva, ¿no? Hay circunstancias que se producen y que eso no puede ser el plantear una especie de juicio omnímodo y cruel en relación con coyunturas, sino hay que trabajar con luces largas. El libro, lo voy a decir de manera muy esquemática y tal, el libro tiene 3 partes. La primera parte, ya lo dije anteriormente, es el reconocimiento de la generación de mi padre, de mi madre, y claro, yo me reconozco. El libro en esa parte tiene una frase que introduce el contenido que dice: fuego del que soy chispa. Es frase de un poeta, precisamente, si no recuerdo mal, ya la cabeza Jorge Guillén, en un poemario dedicado a sus padres, que a mí a su padre me pareció muy adecuado, ¿no? Y en ese sentido, por extensión, es el reconocimiento a aquella generación. Yo he participado en la transición, pero yo era de los jóvenes de la transición. En ese sentido, ese reconocimiento a aquella generación, y también el reconocimiento al papel que desarrollaron los trabajadores. Yo tengo la teoría que hay un momento determinado en torno a los años 60 en el cual la sociedad ya va por delante de la dictadura. Y hay 2 motivos vinculados a la situación de la clase trabajadora que creo que provocan que aquella dinámica, aquella visión, aquella proyección hacia el futuro por parte de la sociedad fuera más allá de la posición y de la estrategia del gobierno de aquel entonces, de la dictadura. Y yo creo que el doble anclaje, la inmigración y el turismo, que permiten, aparte de la sociedad española, conocer otra manera de vivir. Y pueden conocer cómo familias trabajadoras venían a España a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Yo soy de una generación que, si no recuerdo mal, las primeras vacaciones pues ya fueron cuando me casé. Yo vacaciones en el sentido puro de la palabra en mi juventud pues no he tenido ningún tipo de vacaciones. Mi madre vio el mar con 60 años, mi padre vio el mar muchísimo antes,
porque hizo el servicio militar en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz, ¿no? Y por esas circunstancias, pues... Por lo tanto, yo creo que hay un momento en el cual la sociedad va por delante, a través de las experiencias de los trabajadores que salen a la inmigración y a través de la experiencia de los trabajadores del sector turístico. Están por delante de la dictadura y yo pude comprobar personalmente que también estaba por delante la sociedad de la visión que de España tenían los que padecían el exilio, los que padecieron el exilio político. Yo estuve en el año 71 en París, estuve con un viejo amigo de mi padre que había estado en el campo de concentración de Formentera con mi padre, extremeño también, de nacimiento, creo que de Jerez de los Caballeros, no recuerdo bien. Y hablé con él en el año 1971 y tenía una visión de España que no correspondía. De manera tal que había una visión desfasada, tanto del exilio como de la propia dictadura, ¿no? Y yo creo que se genera una dinámica en la cual, entre todos, hicimos de la necesidad virtud. De la necesidad de la democracia hicimos la virtud de la reconciliación. Y aquello pues alumbró pues un marco jurídico que es la Constitución Española del 78, formidable, que creo que sentó las bases para que llegáramos a la conclusión a partir del 78 de que el progreso es inevitable, porque efectivamente en la segunda parte que yo a veces pretendo, digamos, concentrarla en los siguientes términos. La sociedad española fue en busca del tiempo perdido a partir del 78. Y además entramos en una situación en la cual los objetivos del pleno empleo, del modelo social, del bienestar, estaban en tela de juicio ya en los años 80 como consecuencia de la revolución conservadora. El acceso al poder en el Reino Unido de la señora Thatcher y en Estados Unidos del presidente Reagan, ¿no? Claro, la clase trabajadora europea tiene que abordar ese cambio de paradigma con colchón. Tenía colchón social y colchón democrático. Nosotros no teníamos colchón social ni colchón democrático, ¿no? Y lo que pretendo argumentar en el libro, con algunos datos, tal, desde mi experiencia, es que lo hemos hecho bastante bien. Y podemos estar satisfechos relativamente de que hemos conseguido que España avance de una manera clara, ¿no? Yo utilizo de referencia nuestra situación respecto a Alemania en los últimos 20 años y se demuestra cómo hemos recortado claramente en términos de salarios, en términos de empleo y en términos de riqueza. Hemos sido capaces de avanzar a mejor ritmo, a mejor y mayor ritmo que Alemania. Ahora, sin embargo, pues tenemos una serie de problemas. Yo soy de los que pienso que hemos perdido mucho tiempo en debates estériles y que hay problemas de fondo que solo voy a enunciar en la economía española, que tiene que ver con la productividad, con el tamaño de las empresas, con el retraso tecnológico, problemas de formación muy serios, y no los hemos encauzado. Creo que no los hemos encauzado. Y para mí, ya en el presente, ¿no?, la frustración de que no hayamos sido capaces de al menos encauzar la resolución de esos problemas que afectan a la economía y a la sociedad española se denota en la situación de los jóvenes. Los jóvenes tienen un nivel de paro, un nivel de salario y una carencia fundamental como es la carencia de la vivienda, y yo creo que la situación de los jóvenes españoles nos pone ante el espejo de nuestra propia impotencia. Voy a utilizar esa expresión. Y en la tercera parte ya lo que hago es bucear con más voluntad que acierto en el futuro.
Y yo tengo la impresión que en relación con la visión que yo tenía del futuro, de que el progreso era inevitable, eso ya no es así. Es decir, yo creo que el futuro no es como era, como yo lo concebía o como lo concebíamos, ¿no? Y entonces hay una serie de elementos que también simplemente voy a enunciar, ¿no? Uno, los límites del crecimiento económico. Las organizaciones sindicales somos hijastras de la revolución industrial. Nosotros somos hijas no deseadas de la revolución industrial. Pero participábamos de la filosofía del crecimiento económico, era indefinido. Y que había que disputar los frutos del crecimiento económico en el conflicto, digamos, capital y trabajo, para redistribuir los frutos de la riqueza y que las clases trabajadoras pudieran avanzar en niveles de bienestar. Ahora ya hay límites al crecimiento. Yo creo que ya hay un consenso importante desde el punto de vista científico, aunque nos ha costado desde los años 70, nos ha costado por lo menos 30 años fraguar ese consenso de que hay límites y que, digamos, la dinámica medioambiental pues trae como consecuencia catástrofes que cada día son más frecuentes, cada día son más feroces y cada día son más costosas. Y eso pues, lo debemos de tener en cuenta, ¿no? Ese es uno de los elementos, a mi juicio, importantes. Luego, hay otro elemento. Nosotros hemos participado de un reparto de la riqueza, de un reparto del trabajo y un reparto del bienestar en el cual Occidente, nosotros formamos parte de Occidente, éramos los beneficiarios y los suministradores de mano de obra barata y de materias primas eran los países del tercer mundo, ya llamábamos, ¿no? Yo creo que eso se ha roto y se ha roto de manera estrepitosa. Solo hay que ver que en este momento la líder en, digamos, el coche eléctrico es China, digo por poner una referencia. Pero vamos, lo que sí está claro es que los países emergentes ya no se resignan a ese papel. Y tienen una palanca formidable, que son las llamadas materias críticas. A la hora de abordar la revolución digital y a la hora de abordar todo lo relacionado con la transformación verde, hay quien dice, yo creo que lo dice con razón, que estamos pasando de la dependencia de los combustibles fósiles a la dependencia de las materias críticas. Y ayer vi unas cifras que me llamaron poderosamente la atención. Las reservas de minerales críticos más importantes están en China. El orden de reservas, disponibilidad de reservas son China, Vietnam, Brasil, India y Australia. Ellos tienen el 90% de las reservas. Por lo tanto, digamos, esa situación también ha cambiado. Es decir, hay que repensar desde el punto de vista del movimiento sindical, de las empresas, esa nueva situación, ¿no? Y luego estamos en esta coyuntura, ¿no? La coyuntura arancelosa, has dicho, aranrecelosa, que, claro, está generando unos puntos de incertidumbre muy serios, ¿no? Pero yo he llegado a la conclusión que la guerra ya existía. Es decir, y Estados Unidos ahora está planteando esa posición de una manera brutal y zafia, y probablemente al final perjudicándose también a la propia sociedad norteamericana, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que pienso que cuando, por ejemplo, Biden toma la determinación de implantar la ley para la reducción de la inflación, plantea una serie de subsidios para las empresas por las cuales estaba trayendo empresas hacia Estados Unidos, empresas europeas, sin poner aranceles. Lo que daba eran incentivos, ¿no? Por eso digo que creo que la guerra ya venía. Ahora es más evidente, digo la económica. Y también había otra guerra económica y comercial, que es la disputa por los 50 millones de puestos de trabajo que en los sectores industriales de nuevo cuño, los sectores tecnológicos, etcétera,
están en este momento en liza. Y yo efectivamente creo que tenemos que acomodarnos a esa situación, ¿no? En Europa es un enano en términos poblacionales. No llegamos al 7% de la población. Es verdad que somos un gigante económico menguante. Y es verdad que sobre todo somos un faro para la democracia, la libertad y el bienestar en el mundo. Pero yo creo que también vamos a tener que recomponer a fondo, ¿no? En relación con el trabajo, pues está todo aquello relacionado con la inteligencia artificial, etcétera, que simplemente me quedo ahí, luego podemos hablarlo, ¿no? Pero al menos sí decir que yo soy de los que creo que no se deben de hacer juicios apresurados y mucho menos comprar mercancía averiada. Y me voy a explicar, y con esto quiero concluir, ¿no? En la actualidad, en relación con la inteligencia artificial, estamos viviendo un proceso prácticamente idéntico al que se produjo, un proceso de debate público y debate económico, cuando se inició el despliegue de la robotización, en los años 60, del siglo pasado, evidentemente. Hasta, yo leí, José Carlos supongo que lo vería, publicaron en un diario económico en España la carta de un grupo de economistas estadounidenses, que prácticamente era casi la misma que una carta que en los años 60 se planteó con la robotización, que apuntaba el fin del trabajo. Y apuntaba aquello de que el 1% de la población va a acumular la riqueza, los mejores empleos, y el 99% tendríamos que comer de la sopa boba, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es así. Y si tuviera alguna duda de que eso no puede ser así, pues solo tengo que ver que si el 1% está compuesto por personajes como Elon Musk, dudo yo mucho que Elon Musk esté dispuesto a darle de comer a familias trabajadoras. Por lo tanto, las familias trabajadoras tendrán que tener la oportunidad de vivir y de vivir con un empleo. Por lo tanto, para mí el trabajo sigue siendo una pieza angular, incluso en el marco de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurrió con la polarización? Que lo que ha ocurrido es que, con la robotización, que las sociedades más robotizadas son las que en general tienen mayor nivel de riqueza y mayor nivel de empleo. Es decir, no se ha verificado aquello que pensaban en los años 60, hasta Hannah Arendt escribió aquello del fin del trabajo, ¿no? Y teorizó sobre el fin del trabajo. Por lo tanto, yo creo que las organizaciones sindicales pues seguimos teniendo papel, y seguimos teniendo un papel muy importante, muy importante. Y digamos que esa es la conclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi juicio el trabajo, el libro se podría haber llamado también Todo empieza por el trabajo. Creo que el trabajo es un factor de integración económica, social y democrática formidable. Es lo que le da coherencia, cohesión a las sociedades democráticas, a las sociedades avanzadas. Y en ese sentido, por lo tanto, yo creo que el objeto histórico de la fundación de los sindicatos sigue teniendo todo el valor. Todo el valor. Luego ya dependerá de cómo hagamos cada cual las cosas, las hagamos peores, las hagamos mejores, ¿no? Y yo, por lo tanto, creo, y con esto concluyo, que lo que no debemos dejarnos arrastrar es a una lógica que incorpore la centralidad tecnológica como el eje sobre el cual pivote la vida de las sociedades. Yo creo que la centralidad debe seguir basándose en el trabajo. Y ese es el último elemento, ¿no?, con el cual termino el libro, y bueno, y también termino aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Enhorabuena.
No sé si vas a conseguir vender. Yo es que me dedico a vender, Cándido. Entonces, has contado el libro. Como has contado el libro, no sé si vas Que queda. No, bueno. He contado lo menos picante. Vamos a, si os parece, a dar la palabra a José Carlos Díez. No sé si quiere, bueno, entiendo que te querrás dirigir al público. Y no sé si ya nos metemos en harina económica o... Déjame hablar un poco del libro y ya si quieres empezamos, ¿no? Primero agradeceros a Caja Viva, que siempre estáis dispuestos a montar saraos de estos y es un placer. Y luego agradecer a Cándido que venga. Yo creo que el libro era muy necesario, Cándido. Ya sé que para ti ha sido una liberación y un homenaje a tu padre. Yo escribo la historia también, pero Cándido la ha vivido, ¿no? Él dice que era joven en el 78, pero Nicolás Redondo ya le tenía en el equipo negociador de los pactos de la Moncloa y estuvo allí, ¿sabes? Entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? O sea, todos contamos la historia, pero él la ha escrito y luego ha vivido todo el desarrollo. Yo creo, por resumir, y la importancia del libro y recomendaros que lo compréis y lo leáis, porque aparte de haberlo vivido, creo que en este momento Cándido Méndez es una de las mentes más lúcidas que tenemos en España, de cómo analiza toda la realidad, ¿no? El pragmatismo que tiene, el cero sectarismo, cómo está, ¿no? Siempre la voluntad de hacer el bien, de intentar llevarse bien con el del otro lado, de comprenderle, ¿no? Que ese es el diálogo social, ¿no? O sea, al final tú defiendes tus intereses, pero claro, si no entiendes al de enfrente es complicado, ¿no? Llegar a un acuerdo y a un consenso y creo que el libro y yo creo, Cándido, y ahora entramos ya en el debate de actualidad, estamos en un momento a nivel mundial muy parecido al del 78, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo, pero en el 45 Estados Unidos se hace con el liderazgo mundial militar y ellos son determinantes para ganar la Segunda Guerra Mundial y con el liderazgo económico se crea la estructura de Bretton Woods, ¿no? De todo el Fondo Monetario, Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, y hay, digamos, una Pax americana de orden, ¿no? Donde ellos lideran, se hacen con el liderazgo del dólar, hay un sistema de tipo de cambio fijo, mucha estabilidad financiera, hay un desarrollo económico espectacular desde los años 50 hasta el 73, a la primera crisis del petróleo, y ahí se rompe todo, ¿no? Hay un conflicto en Oriente Medio, el petróleo se triplica en 10 años, los Estados Unidos dejan de ser el ancla de estabilidad monetaria y se rompe la vinculación del dólar con el oro y entramos en un nuevo sistema financiero internacional y desordenado, ¿no? Y ellos daban cierto orden, ¿no? Dentro del caos había un orden, ¿no? Hasta que ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca y él es el caos, ¿no? O sea, que es la definición de caos y de paseo aleatorio, Donald Trump, ¿no? O sea, él es una definición. Mira que nuestro presidente del gobierno es bastante aleatorio, pero yo creo que es un becario al lado de Donald Trump, ¿no? O sea, que tiene que trabajar mucho y motivarse para llegar, ¿no? Entonces, creo que vamos a un mundo muy de orden local otra vez, ¿no? Desde el 77-78 había una integración económica mundial sin precedentes, ¿no? Creo que esa integración, no sé si es tu opinión, Cándido, en el libro no lo cuentes, pero bueno, yo ya es que como estoy ya a una edad que digo lo que me da la gana, creo que ha sido un gravísimo error la integración de China en la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo se ha hecho? Es una intención militar y para acabar con Rusia y la Guerra Fría de Kissinger y de Nixon, ¿no? Y quitar a China de la órbita de Rusia y dejarle todo Asia. Pero claro, uno de los pilares del diálogo social, que es el mundo del trabajo, en Europa lo ha reventado, ¿no? O sea, los damnificados son principalmente trabajadores industriales, ¿no? Que se han visto ahora sustituidos por la competencia china, ¿no? Y China no es una economía de mercado, que es el principal pilar que puso Keynes en Bretton Woods. O sea, si no eres una economía de mercado y subvencionas todos los productos, tú no compites en igualdad de condiciones. Entonces, claro, ahí entra, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un mundo, no sé, Cándido, si coincides, de volver otra vez a los principios y no liarnos tanto, ¿no? Entonces,
creo que el capitalismo financiero sobra, o sea, ¿no? Con tener cajas rurales sencillitas, ¿no? Porque, o sea, vosotros lo que hacéis es lo que hacían los judíos en el siglo XIII. O sea, tú coges depósitos y das crédito, ¿no? Ya está, macho, tampoco hay que liarlo tanto, ¿no? Y pones unas sucursales, tienes gente buena que ha venido aquí, tus trabajadores, y ya está, ¿no? Pero todo esto es la ingeniería financiera. Yo he vivido de eso y seguramente soy uno de los economistas que más sabe de eso en España, ¿no? Y de verdad que no hace falta, o sea, que no hace falta. Ya ahora estoy ayudando a Draylo para hacer pañales. Para hacer pañales no hace falta hacer estructuras de ingeniería financiera, ¿no? Tenemos una póliza con caja viva, sencilla, como en el siglo XIII, ¿no? Que no hemos avanzado tampoco, ya está, coges depósitos y los das. Y creo que ese mundo sobra, y en el otro mundo tiene que haber una reconciliación entre el mundo del trabajo y del capital, que es el conflicto marxista, que Marx lo malinterpreta, ¿no? Porque él lee mal a los economistas, los lee de mayor ya, los economistas hay que leerlos de joven, porque luego ya, cuando llegas ya de mayor a la economía, llegas viciado, ¿no? Entonces tú tienes tu propia visión. Entonces nosotros, a los jóvenes a los 18 en la facultad, los dejamos ya planchaditos. Y la estructura mental funciona como creo, ¿no? Y por lo menos esa es mi intención. Nosotros enseñamos a los chavales en la facultad a pensar como piensa la realidad económica, no como nos gustaría que fuera. Y Marx hace un libro en El Capital totalmente absurdo, basado en los clásicos, principalmente en Adam Smith y en David Ricardo, ¿no? Que no los ha leído Donald Trump tampoco, pero bueno, Marx sí, pero los lee mal, ¿no? Entonces, al final él tiende al conflicto. Y lo que ha hecho Cándido toda su vida y lo que hizo la socialdemocracia, ¿no? La Segunda Internacional nace contra la Primera Internacional comunista, porque principalmente los alemanes y luego los laboristas británicos llegan a la conclusión que el comunismo es incompatible con la democracia. Se ha demostrado, ¿no? O sea, tenía razón. Vale, entonces dice, oye, nosotros no queremos ser comunistas, no estamos en contra de la economía de mercado. La economía de mercado, ¿no? Los empresarios, a través de la combinación de capital y trabajo y tecnología y marketing y logística, generan riqueza, y lo que nosotros nos vamos a concentrar es en repartir esa riqueza básicamente para que no haya pobres. O sea, no les importaba tanto que hubiera ricos, ¿no? Preferían que no hubiera pobres, ¿no? Entonces, eso es la síntesis. Yo creo que habría que volver otra vez a eso, ¿no? O sea, ¿cómo vuelves otra vez a reconstruir? Y creo, y él estuvo allí, que en el 78 lo hicisteis, ¿no? O sea, en el 78 España iba al caos. O sea, la herencia de Franco era desastrosa. Yo, la verdad es que, macho, yo no sé quién les pone pasta, pero hay una cantidad de peña, ¿no? Y de mendrugos en Twitter, tío, hablando bien de Franco y contando unas películas. Digo, joder, yo he debido estudiar otra historia, ¿no? En el año 75, solo el 3% de los españoles iba a la universidad, ¿no? Y teníamos 6 veces menos salario medio que los alemanes. Es que de verdad, es que no sé, ¿no? O sea, no había autovías, ¿no? No sé, o sea, no podíamos irnos de vacaciones por ahí, o sea, joder, o sea que, pero bueno, oye, es otra visión, ¿no? Teníamos presas, eso sí, o sea, había embalses, habían hecho viviendas, algunas, porque yo vivo en un barrio, el barrio que no te he contado y que ha venido a mi casa, eso era un barrio de infravivienda y de chabolas. Mis vecinos son gitanos, traen unos melones y una sandía buenísimos, ¿sabes? Entonces, claro, ahora conviven viviendas de súper lujo, pero allí el agua corriente y la electricidad llegó en el año 84. Macho, que estamos contando del franquismo, ¿no? De verdad es que yo... Pero bueno, nosotros creamos las bases en el 78 de una conciliación primero política, que se basa en un acuerdo para reducir la inflación, y a partir de ahí sale el pacto constitucional. No estaba buscado, ¿no? Entonces, yo creo que el libro lo cuenta muy bien y hay que hacerlo, ¿no? Y ahora el mundo que vamos, pues ya empieza ya y hablamos de la actividad, ¿no? Pero está el mundo igual que en el 78, muy complicado, ¿eh? Pero salimos. No pasa nada, saldremos. El mensaje parece esperanzador, ¿no? Pero vamos a ir desgranando, van saliendo muchísimas cosas. Hemos hablado mucho del libro, ya no vamos a hacer más spoiler porque hay que leerlo. Y como tenemos un aforo aquí importante, como decía, de instituciones y de empresarios, yo creo que vamos a ir metiendo zoom, y vamos a ir a cosas más particulares que han ido apareciendo. Habéis dicho diálogo social, que es algo que escucho mucho a mis clientes. Relacionándolo con el ramalazo de economista que llevo dentro, si hablamos de mercado de trabajo, y digo mercado de trabajo, ¿consideráis que es un mercado tan imperfecto, si es que los mercados tienen imperfecciones, lo dejo ahí, pero ¿consideráis que es un mercado tan imperfecto
como para estar tan regulado, llegando al límite de pactar los salarios mínimos incluso sin la patronal y sin ese diálogo social? ¿Consideráis que nuestro mercado laboral es rígido, no es rígido? Si consideráis que es rígido, si se puede flexibilizar. Si me dejas empezar a mí, Cándido, y te lo dejo... Sí. No, es que hay lo dejo votando. No, porque le dejo a él que cuente la parte... Que lo mismo la tiro para arriba. No, pero muy rápido. Muy alta. Es que justo la pregunta... Hay un libro fantástico de Robert Solow, que fue Premio Nobel de Economía, y se llama El mercado de trabajo como institución social. Y la imperfección empieza por ahí solo. Es que ningún trabajador nunca está satisfecho con su salario. Todos pensamos que merece bombas, ¿no? Entonces, claro, así es imposible tener equilibrio, ¿no? Entonces, tú estás siempre en un equilibrio inestable que se resuelve básicamente en el diálogo social y en la negociación entre sindicatos y patronal, ¿no? Y luego a nivel de empresa también, ¿no? O sea, que tú haces el marco y ya te dejo, ¿no? No, bueno, vamos a ver, yo es que creo que considerar el mercado de trabajo como un mercado de trabajo es un error. Es un error, pero no desde el punto de vista conceptual, teórico, sino que porque te equivocas. Yo recuerdo uno de los premios Nobel de Economía en su día, ya con 80 años. Todo el mundo lo dice con 80 años, ¿eh? Se dan cuenta. Dijo, uno de mis graves errores fue considerar el trabajo como una mercancía. Gravísimo. ¿Pero por qué? Ya lo decía Platón. El alma, decía Platón, tiene 3 componentes. Uno es el deseo, otra es la razón, y a la otra le llamaba cimos, creo, autoestima. Y la autoestima está muy vinculada. Yo, por ejemplo, creo que hay una seña de identidad transversal, que es el ansia de reconocimiento que todos tenemos. Y eso se consigue a través del trabajo. Es decir, yo estoy radicalmente en contra de la renta básica universal porque quiere sustituir el trabajo por una limosna. Y todos nosotros queremos, ya sean trabajadores, empresarios, queremos que se reconozca lo que hacemos. Y si no hay reconocimiento, hay resentimiento. Hay resentimiento. Y en ese sentido yo creo que... por eso digo que creo que es un error, pero es un error en las empresas pensarlo de esa manera. Pero voy ya a lo más concreto. Mira, en los años 80, en el año 80 se hace el primer acuerdo sobre previsión de inflación. Previsión de inflación, o sea, estas son cosas que se cuentan o son áridas o parecen muy lejanas o poco importantes. Es que hasta entonces se estaba negociando los salarios sobre inflación pasada. Es decir, que si habías tenido el 28% de inflación, que los hubo, se planteaba la reivindicación sobre el 28%, si era del 78 para el 79. Y ahí fue una de las grandes discrepancias que tuvimos con Comisiones Obreras, porque nosotros decidimos negociar sobre inflación, digamos sobre previsión de inflación. Te comprometes, como recomendábamos los economistas, claro, sobre previsión de inflación, con una cláusula tal. Es que si no, no paras la inflación nunca, ¿no? Todo es claro, ¿no? Es una retroalimentación criminal, que además se te está comiendo incluso el esfuerzo que hace o el esfuerzo económico que se hace para incrementar los salarios. Bueno, ahí se incorporó la reducción de jornada, 126 horas anuales, y se introdujo como elemento de flexibilidad la jornada en cómputo anual. La jornada en cómputo anual, si no estoy, bueno, puedo estar desfasado en cuanto a información. En Francia todavía no hay cómputo anual de la jornada que te da flexibilidad. Yo tengo buenos amigos empresarios, pero nunca se atreven a decir en voz alta lo que debían decir, ¿no? Uno me dijo un día, Cándido, problemas para despedir en Francia, que no puedo despedir a nadie, si esto es un paraíso, cosa que me preocupó. Pues yo no quiero que sea entonces, introducimos la reducción de jornada, introducimos una cláusula sobre productividad y otra cláusula de asentismo. Las de productividad y asentismo se quedaron inéditas.
inéditas. Se hace mucha ideología sobre el asentismo y la productividad, y luego a la hora de ponerse en marcha hay empresas donde lo hacen y lo hacen bien, pero luego en términos generales pues siempre es que si la mutua, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, a lo que voy. Para mí es muy importante para la reducción de jornada, para el salario mínimo, el procedimiento. El procedimiento. Por ejemplo, en términos de reducción de jornada, yo creo que el mejor procedimiento es llegar a un acuerdo previo, que es la pista de aterrizaje para luego el cambio legal. Porque ya has pacificado la situación. En el año 83, la primera reducción de jornada fue 80, 81, 82. Y en el año 83 llegamos a un acuerdo ya con comisiones y se produjo otra reducción de jornada que luego se consagra en el cambio legal. Yo, por lo tanto, creo que tiene mucha importancia el procedimiento. Pero dicho esto, los sindicatos hacen bien reivindicándolo. Yo estaba hace poco, todavía no sé por qué, y lo agradezco mucho. Estoy en un curso de liderazgo público de la COE. Voy una vez, una hora. En fin, son de instituciones públicas, van presidentes de la Diputación, concejales, de todos los partidos políticos. Y entonces el otro día pues tuvimos la oportunidad de hablar de esto. Digo, yo soy secretario general de la UGT y yo lo acepto, ¿cómo no lo voy a aceptar? Y le dije al presidente de la COE, que estaba conmigo, tuvo la deferencia, le dije, es lo mismo que si a vosotros ya lo han hecho 2 veces, os bajan 5 puntos las cotizaciones a la Seguridad Social. A nadie le amarga un dulce, ¿no? Ya se lo oí yo a alguien. Entendeme. Lo que pasa es que hay una intromisión de una institución pública, que es el gobierno, en el diálogo social. Entonces, claro, te coloca en una situación. Tú vas a decir que no, yo digo que sí con entusiasmo, para que quede claro. Pero es que, claro, incluso el señor Garamendi dijo, claro, Cándido, lo mismo si nos dicen que van a dejar 0 patatero el coste del despido. ¿Cómo vamos a decir que no? ¿Entiendes? El problema es que en España, en relación con el diálogo social, tenemos una tradición de intromisiones de las administraciones. Y puedo poner un ejemplo de cómo comportarse de manera distinta. Aquí vino un día la señora Merkel, vino en el 2011, luego creo que vino en el 2012, y le hacen una pregunta en televisión española, pero fue lo que menos se reprodujo. Yo vi en la entrevista, porque teníamos un follón sobre la reforma de la negociación colectiva que generó una huelga. Entonces le pregunta, ¿qué le parece a usted? ¿Usted qué cree que hay que hacer en esto del mercado laboral, hacer una reforma laboral? Y la contestación de la señora Merkel fue, yo de ese tema no quiero saber nada. Eso lo hacen los sindicatos y las patronales. Bueno, he dicho por qué el mercado de trabajo es diferente a cualquier otra mercancía, ¿no? No se puede comparar, y luego el diálogo social es una negociación de un equilibrio muy inestable, ¿no? Es un milagro que funcione. De hecho, funciona en muy pocos países. Muy pocos países tienen instituciones de mercado de trabajo desarrolladas que funcionen bien, ¿no? Entonces, casualmente, donde funciona mejor el diálogo social, la renta por habitante es mayor, casualmente. Son sistemas como es el caso de Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque tú necesitas una figura clave en el desarrollo económico, que es el empresario, que los comunistas intentaron sustituir por un sistema de planificación matemática tipo inteligencia artificial, como el loco este de Elon Musk. O sea que esto ya lo hemos visto, ¿eh? Y eso no funciona, ¿no? Pero los empresarios, que son una pieza clave, son muy pocos. Entonces, cuando tú haces la generación de la producción y del PIB por el lado de la oferta de capital y empleo, y generar bienes y servicios, necesitas consumidores, y los consumidores son los trabajadores. Entonces, claro, el flujo circular de la renta necesita un equilibrio. Y qué casualidad que en los países donde funciona bien el diálogo social, cuando tú coges series muy largas de distribución de la renta, el peso de los salarios en el PIB es constante. Tiene un proceso de reversión a la media, ¿no? Porque hay diálogo social. Si te lo cargas, no. Y ahí vienen. Y dos, después viene la estabilidad social, aparte de la estabilidad en el mercado de trabajo, porque si tú generas producción y no hay consumidores, no hay equilibrio entre la oferta y la demanda.
los empresarios son claves, pero son muy pocos, y los trabajadores votan y son los que determinan el sistema político y social. Entonces, las tres patas tienen que estar equilibradas, ¿no? Cuando mides el PIB, lo mides por el lado de la oferta, por el lado de la demanda y por el lado de la distribución, ¿no? Si cualquiera de las tres ángulos no está estable, pues la economía de mercado no funciona, digamos, a su máximo potencial, ¿no? ¿Cómo gestionas tres objetivos? Pues esto, ¿no? Cándido es ingeniero también y, bueno, los economistas de matemáticas sabemos bastante. Cuando tú tienes tres objetivos, ¿no? La combinatoria es infinita. O sea, el óptimo nunca es único, ¿no? Entonces, es que no hay otra política económica, eso siempre es mentira, o sea, ¿no? Todo se negocia y, ahora, ¿dónde está el óptimo? Pues puede ser muchos, ¿no? ¿Qué determina el óptimo? Pues claro, si los empresarios no están contentos y los trabajadores sí, no hay óptimos, y los trabajadores no, claro. Si la sociedad no se reparte bien, si los jóvenes no tienen vivienda se cabrean, todo muy complicado, ¿no? Entonces, ¿no? Y luego, ¿cómo es nuestro mercado de trabajo? ¿No? Un apunte histórico un poco anterior a Cándido, cuando ETA asesina a Carrero Blanco, el mismo día, en la Plaza de las Salesas, se juzgaba a Marcelino Camacho y a los de las comisiones obreras. Entonces, claro, Franco no tiene estructura política, es un militar espectacular, ¿no? Ayer estuve viendo un reportaje de la 2, ¿no? Cómo el tío nos saca de la Segunda Guerra Mundial. Es la hostia, ¿eh? O sea, la hostia, macho. O sea, el tío le aguanta a Hitler 2 horas y media allí. Yo creo que nadie le ha aguantado tanto, ¿no? Dijo que prefería un dolor de muelas que volver a sentarse con el gallego, ¿no? No le da ni media a Hitler, ¿no? Y lo contaron ayer en el reportaje veladamente. El tío empieza a ver militarmente que Hitler pierde la guerra. Acojonante. Dice, yo no me meto ahí. Entonces se hace neutral y ya empieza a llevarse bien con los americanos. Le cuesta virar porque, claro, estaba muy fascista, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, cuando coge la estructura política de la Falange copia el sistema de Mussolini y de los camisas negras. Entonces se crean su propio sindicato, que es lo que quiere hacer Vox, ¿no? Y lo que hará Meloni y tal. Entonces, claro, se carga en el diálogo social. Lo primero que hace Franco y la Falange es cargarse el diálogo social. Entonces, una economía planificada, totalmente controlada, que es un desastre, como Cuba o como cualquier economía ineficiente, ¿no? Entonces, cuando llega, los sindicatos en la clandestinidad se mantienen, pero por ejemplo no había estructura de COE y de patronal, entonces la tuvieron que crear en el 78. A Ferrer Salá le dijeron, venga, ¿no? Le dijo Suárez, tú que eres amiguete, móntame la COE. Se la inventaron, o sea, no. Entonces, claro, tiene más mérito, Cándido, es que nosotros creamos las instituciones. Yo creo que lo que había era el deseo de reconciliación y de no volver a la guerra y la necesidad de llegar al consenso, ¿no? O sea, tú no querías volver a los 40 años anteriores y dije, mira, vamos a llevarnos bien porque, ¿no? Que eso ahora no lo hay, ¿no? No tenemos esa, ahora ya como somos ricos o pensamos que somos ricos, ¿no? No, todo es maravilloso, pero bueno. ¿Cómo es nuestro mercado de trabajo? Pues yo creo, y bueno, Cándido ha estado ahí, no va a coincidir, pero bueno, a los economistas no nos gusta nada el mercado de trabajo español, pero nada es nada. O sea, lo cambiaríamos entero. Claro, no, ahora no va a pasar y no va a poder ser. Nosotros hemos hecho una transición a la máxima flexibilidad que permitía el modelo anterior, como ha dicho Cándido, pero por ejemplo, ¿no? No tiene ningún sentido que cuando despidas a un trabajador en una pyme, ¿no? Tengas un coste de despido y que normalmente lo hagas en medio de una crisis, ¿no? Cuando hay más problemas de ingresos y de margen, y consumas todos los recursos que deberías tener para invertir y crear nuevo empleo y salir de la crisis en despedir a los anteriores. Entonces, a nosotros nos gustan modelos no con coste de despido cero, ¿no? Salvo los suecos, que son raros, no hay otro país. Nos gustan modelos con coste de despidos bajos y luego con políticas activas de empleo donde al trabajador le ayuda a retornar al mercado de trabajo y a tener una renta digna y un salario digno, ¿no? Para nosotros eso es la flexibilidad, ¿no? Son modelos que funcionan mejor. En los países que tienen esos modelos la renta por habitante es mayor. ¿Cómo cambia eso ahora aquí? Es imposible. No aprobamos ni una ley en el Congreso, vamos, para abrir esto, ¿no? Como habrá en el melón saldrá peor. Pero bueno, eso es un poco la visión de los economistas, ¿no? Bueno, ahí quería simplemente decir una cosa. Nosotros somos partidarios de la flexibilidad. Somos partidarios de la flexibilidad. La flexibilidad se implantó por un gobierno metiendo pasta, mucha pasta, y aprovechando un ciclo económico favorable. Luego hay otro elemento. En Dinamarca es uno de los exponentes de la flexibilidad. Claro, la visión de un empresario y la visión de un sindicato es muy distinta.
y no tiene por qué ser contradictoria, luego hay que buscar una fórmula. Claro, en Dinamarca la movilidad prácticamente significa pasar de un barrio de Copenhague a otro. Y aquí la movilidad puede ser irte a Baleares y no encontrar piso para vivir. Y luego, el otro elemento... Hoy hemos estado en la fábrica de Drylock y ha venido uno de Barcelona a trabajar a Segovia. Eso, pero ha venido por amor, ¿eh? Ha venido por amor. No por condiciones económicas. Y luego hay otro que se ha hecho elemento... una novia en Segovia, macho. Y luego hay otro elemento muy que bonito. Ha sido muy emotivo. José Carlos, que te digo también para que se haga un esfuerzo de entender también las posiciones sindicales. En Dinamarca a un trabajador lo sacan de la industria y no tiene ningún drama. Porque pasa a servicio y a lo mejor cobra menos, seguro. Pero a lo mejor cobra un 4% menos. Sí. ¿Qué ha pasado en Alemania? En Alemania, Alternativa por Alemania ha tenido como uno de los elementos de enganche el hecho de que la situación de crisis en la industria de Alemania ha provocado que trabajadores tengan que salir del sector industrial y han pasado al sector servicio. Y la diferencia es de un 30% de salario. De manera tal que la autoestima del trabajador ha pasado, como decía antes, del reconocimiento al resentimiento. Que esos son temas... Yo soy de los que opino, ¿no?, que a veces a los sindicatos nos identifican como el estorbo culpable. Claramente no es la mayoría. Pero hay gente que considera, primero, que somos un estorbo, el mejor el mejor medio ambiente es la atmósfera libre de sindicatos, como decía Thatcher, y luego en cualquier caso somos culpables del paro, somos culpables de la baja calificación de los trabajadores, somos culpables de no sé qué, somos culpables... No, ese es un problema del conjunto de la sociedad. O sea, otro de los temas que yo veo que sigue sin entenderse en España, que todos los asuntos que están absolutamente interrelacionados. Pongo una cifra que me llamó poderosamente la atención. Es cero, está desde hace poco. No la encontrarán en el libro porque es del año pasado, el 24, de trabajadores y empresarios con bajo nivel de cualificación. Trabajadores y empresarios. Trabajadores españoles con bajo nivel de cualificación, el 29%. De cada 100, 29. Empresarios con bajo nivel de cualificación, el 33%. De cada 100, 33. En Alemania, trabajadores de baja cualificación, el 16%. Es la mitad, prácticamente la mitad. Empresarios, el 11%, que parece más razonable, ¿no? Lo que quiere decir que hay una serie de factores que no son el despido, también pueden ser el despido, yo lo acepto, ¿no? De hecho, puedo poner un ejemplo, claro. O sea, que luego tienes... José Carlos, mira, en el año 1996 o 97, cuando gobernaba Aznar y no gobernaba por mayoría absoluta, llegamos a un acuerdo con la patronal para abaratar el despido, pero no cambiando el estatuto de los trabajadores, porque queríamos hacer, claro, que queríamos tener la sandbox, ¿no?, la caja de arena que amortigue la experiencia, ¿no? Por si... Lo que hicimos fue un contrato de fomento del empleo por 33 días. Estaban 45 días. Y ha seguido hasta hace poco. ¿Qué pasó? No funcionó. Es decir, el problema del coste del despido no explicaba en España de manera absoluta los problemas que tenemos de paro. Doy yo otro dato al revés, ¿no? La Troika le metió a Portugal una reforma del mercado de trabajo, el coste de despido bajó a 20 días sin despido improcedente y a 10 objetivo, ¿no? Y la tasa de paro ha bajado más que en España. Bueno, o sea, está incorrelacionada la tasa de paro con el coste de despido. José Carlos, tradicionalmente Portugal, si no me falla la memoria, ha tenido unos niveles de desempleo inferiores a España. Pero que bajar lo mismo que ha tenido
de unos niveles. Y nosotros con coste de despido muy alto hemos tenido tasas de paro altas. Inferiores a España, pero digo, pero si eso se puede meter en la costelera, si yo no digo que no se meta, lo que digo es que tienes que meter eso en la costelera, tienes que meter la formación, tienes que meter los salarios, tienes que meter el tamaño de las empresas. ¿Qué tienes que meter? Luces largas. Luces largas. Y empezar a caminar en una determinada situación. Mira, tú has comentado yo estoy de acuerdo con una cosa que has comentado, que es lo de la economía financiera, ¿no? Hay una señora que se llama Carlota Pérez, que es una economista, que tiene una frase preciosa, ¿no? Cuando entran los inversores financieros, una cosa son las cajas y otra cosa son los inversores financieros, incluso los bancos. Entran los inversores financieros en una empresa y entonces hay un directivo de la empresa que hace este comentario. Estos señores se creen que las empresas hacen dinero. Dicen, no, las empresas hacen zapatos, las empresas hacen barcos, las empresas dan un servicio de hostelería. De ahí sale el dinero. ¿Y qué pasó en la crisis? Yo he sido de los que he denunciado que se hayan bancarizado las cajas. Y me alegro de que las cajas rurales sigan subsistiendo, con todos los problemas que tuvieron. En Alemania las Sparkassen siguen funcionando. Caja Viva no tuvo. Y dicen, yo no lo sé, dicen que las Sparkassen tienen más trampas que una película de chino. Ojo. Bueno, pero canalizan el ahorro interno a la pequeña y mediana empresa. Las cooperativas de crédito en Alemania son el tercer grupo financiero. Sí, o sea, ¿qué es lo que vamos a conseguir aquí en España? Porque hemos pasado a lo largo de toda esta crisis sin necesitar ayudas públicas y dejando claro que no somos cajas de ahorro, somos cooperativas de crédito y pertenecemos, en nuestro caso, a un grupo con 30 cajas y aquí estamos, ¿no?, dando esos servicios básicos y ya más complejos. Y pudiendo hacer todo esto gracias a vosotros. Esta cuña publicitaria que me has propiciado es maravillosa. Pero hecha a propósito. He conseguido que en algún punto disientan, no está nada mal, voy aquí. Tengo 500 temas, o sea, podríamos estar aquí 2 días, entonces ya voy como seleccionando cuáles pueden ser los más importantes, ¿no? Y sobre todo, transmitiros inquietudes de nuestros empresarios, ¿no?, que son absolutamente necesarios, igual que el diálogo social, igual que los sindicatos, igual que evidentemente los trabajadores, que lo somos todos, ¿no? La situación actual del empleo, ¿cómo la veis? Porque hay una auténtica rareza, ¿no? O no podemos decir rareza, tú que eres el doctor. Aquí en Segovia tenemos un portal de empleo que se llama Segovia Empleo. Tenemos pleno empleo prácticamente. No encontramos mano de obra. Sin embargo, hay una bolsa de paro que siempre tenemos ahí. Nuestros empresarios están francamente preocupados porque no encuentran profesionales. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Dónde están las soluciones? Inmigración, contrataciones en origen. Bueno, lo hablamos el otro día, que tuvimos un debate profundo con María José. A ver, España está sufriendo igual que otros países, ¿no? China también, toda Europa, Estados Unidos menos, pero por la llegada de inmigración, un proceso de envejecimiento de población muy fuerte, ¿no? Entonces, lo miramos siempre desde el lado del sistema de pensiones, que es un sistema de reparto y desequilibra mucho, ¿no? Y es la principal causa del déficit de las pensiones y del déficit público y de la elevada deuda pública que tiene España. 1/3 de la deuda pública la genera el sistema de pensiones, ¿no? Y más del 100% del déficit público del año pasado lo generó el sistema de pensiones. Pero en el mercado de trabajo el desequilibrio es brutal, ¿no? Nosotros llevamos desde el año 73 no, porque como Franco estaba malito, los técnicos comerciales decidieron no subir el precio de la gasolina, ¿no? Y la hostia que nos arreamos fue, ¿no? O sea, en el 77 fue mundial. Se lo comió todo Suárez y la democracia, ¿no? Nos dejaron la herencia bien, ¿no? Había que subir, hacer toda la reconversión industrial, la fábrica no era rentable, bueno, ¿no? Y desde el año 77, ¿no?, que empieza a subir la tasa de paro, ¿no? Hemos vivido en un mundo de exceso de oferta de mano de obra, donde cuando las empresas iban al mercado de trabajo siempre había trabajadores disponibles y eso permitía dar poder de negociación salarial a las empresas, ¿no? Cuando ponías una oferta en el portal y te salían 30, pues negociabas a la baja, ¿no? Vale.
Ahora es al revés, ¿no? Pones una oferta y no hay trabajadores y los tienes que mover, ¿no? Entonces, ahora el poder de negociación está en el lado del trabajador. Entonces, esto es duro, el mercado es duro, nadie dijo que el mercado iba a ser fácil y lo que tienes que hacer es adaptarte y las empresas que no se adapten morirán. Darwin y la supervivencia, ¿no? Y ya es muy duro, ¿eh? Es muy duro, pero y los listos pues sobrevivirán y les irá mejor. Ya está. Esto es el capitalismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una estructura de mercado de trabajo, seguramente por estos condicionantes que he dicho algo antes, muy rara, donde tenemos tasas de empleo y tasas de actividad bajísimas, ¿no? Entonces eso es como llevar, yo qué sé, ¿no? Si te dejan ahora un Fórmula 1 y lo llevas a 70 por hora o a 100, ¿sabes? Pues coño, el coche te puede ir a 200 y le llevas a 100, ¿no? Pues nuestro mercado de trabajo tiene potencial para llegar a tasas de empleo muchísimo más altas. De hecho, en la provincia de Segovia, en la gente en edad de trabajar, o sea, no te afecta el envejecimiento, entre 16 y 67 años, 1 de cada 2 no trabaja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues animar a eso, macho, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues habrá que ir a Alemania y preguntarle a la Merkel y a los empresarios allí, ¿no? Alemania, Segovia tiene una tasa de actividad cerca del 50%, Alemania el 85%. Entonces, ¿cómo lo hacen los alemanes? Pues habrá que aprender, coño, iremos allí y preguntar, ¿no? Como hacía mi abuela, que era de pueblo y la soltabas por Madrid y no se perdía nunca, macho, ¿no? Mi abuela siempre volvía a casa, ¿no? No sé, preguntando, ¿no? Cuando no sabía dónde subirse, preguntaba. Y yo creo que esa es la clave ahora mismo, ¿no? Y lo hablábamos hoy. Si tú subes la tasa de actividad y la tasa de empleo sin afectar a la tasa de paro y conseguimos, ahora hablaremos de productividad, ¿no? Aumentar la productividad y la renta por habitante, que eso lo hacemos fatal en España, ¿no? Siempre que subimos el paro, o sea, el empleo, bajamos la productividad. Y cuando llegan las crisis, las empresas han perdido competitividad y el ajuste siempre vía empleo, ¿no? Y destrucción de empleo. Entonces, ¿cómo podemos hacer las fases expansivas del ciclo? Que el crecimiento del empleo, aunque sea menor, vaya acompañado de mejoras de productividad y de salarios, ¿no? Que eso no lo sabemos hacer. Y no lo estamos haciendo ahora otra vez, en esta fase cíclica de expansión, ¿no? Otra vez estamos repitiendo el patrón desde el año 60 prácticamente, ¿no? Entonces, si conseguimos eso y subimos la tasa de actividad y la tasa de empleo, pues tendremos menos déficit en el sistema de pensiones, tendremos más recaudación de impuestos, podremos pagar mejor sanidad, podremos pagar mejor educación, ¿no? Pagaremos mejor a los profesores que están fatal pagados, pagaremos mejor a los médicos y a los enfermeros, habrá menos aseptismo porque la gente estará menos cabreada, o sea, todo el desorden se ordenará, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues muy complicado. No, yo no lo sé, no tengo, hay que ir uno a uno y conocerlo, ¿no? Pero vamos, yo vuelvo a repetir, ¿no? Hoy ha venido uno de Barcelona a Segovia por amor. Ha venido Pepe, que le va a hacer una entrevista a Cándido ahora de un periódico de Cárceres, y los nietos de Pepe quieren trabajar y se vendrían a Segovia. Así que si hay algún empresario aquí que quiere contratar, Pepe tiene 2 que se vienen. Se vienen la pareja, ¿no, Pepe? Se viene el nieto y la nieta. Luego hablamos. No hable, no hable. No. Los mejores investigadores del mundo han aprendido de Bejar. Los mejores ingenieros industriales que han salido de la escuela de Bejar, en los laboratorios Robin, en los laboratorios no sé qué, todo se han comprobado. Yo doy puntadas con ellos. No sé por qué tenemos que dejar nuestra tierra. Yo la dejé con dolor de mi corazón y la quiero hasta las trancas. Y a Extremadura le pasa lo mismo. Todos tienen que ir a trabajar a Madrid, 8.000 kilómetros cuadrados. Si nosotros tenemos 96.400 kilómetros cuadrados, ningún castellano ronés quiere de su tierra. Los mejores eminencias que me han tratado mi madre de médico, uno de León, otro de Salamanca, una doctora de Ávila, las mejores eminencias tenemos en Castilla y León y nos tenemos que ir de Castilla y León, coño. Bueno, hay que traerlos, Pepe, hay que traerlos. Hay que traerlos como sea. Si me permite, tenemos que continuar porque se está emitiendo el programa en directo. Venga, sigue. Sí. Bueno, por favor. Luego tenemos tiempo para seguir hablando. De lo que decía... Lo que nos estaba diciendo José Carlos, que nos calienta también al auditorio,
yo creo que no nos va a quedar más remedio, ¿no?, que incrementar las tasas de actividad, ¿no? Hay aspectos demográficos que están condicionando mucho el mercado de trabajo. El 26% de los trabajadores superan los 55 años. Esto estamos hablando de un dato del 2024. Con respecto al 2023, ese dato se incrementó un 10%. Y en los últimos 10 años, el número de personas activas mayores de 55 años se ha disparado al 62%. Estamos hablando de 4,8 millones de personas, ¿no? Entonces, ese incremento de las tasas de actividad con esta pirámide poblacional, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que estar trabajando? Desde luego. ¿Estamos de acuerdo con eso, Cándido? No, vamos a ver. Primero, cifras de paro. Claro, si se remonta uno al 73, lo entiende. Estaba restringida la actividad laboral de la mujer, estaba restringida, y había 1 millón de personas en la migración. Es decir, nosotros... Y 3 millones de migrantes. Claro, he dicho 1 millón, 3 millones. 3 millones de migrantes. Digo, claro, cuando entra la democracia te encuentras con una situación, un diferencial tremendo que no hemos sido capaces de resolverlo. Yo creo que el problema es que creo que no hemos empezado a andar para resolverlo, yo creo que estamos perdiendo oportunidades. Entonces, vamos a ver. Más del 80% del crecimiento económico espectacular que vivimos se debe a los emigrantes, a los que han venido en estos últimos tiempos, ¿no? El 70%. Yo cualquier cifra que yo diga que corrija a José Carlos, siempre me acogeré a la quinta enmienda. Siempre. Es decir, las mías no las tengáis en cuenta. Tened en cuenta la de él. Entonces, ese es un tema que está ahí. Aquí en España ocurrió algo espectacular. En muy pocos años entraron 5 millones de personas. En la época de la burbuja inmobiliaria. Sí, sí. 5 millones. Del 2000 al 2007. Dio un salto la población así. Eso no ha ocurrido prácticamente en ningún país que yo sepa. Y ahora han sido 500.000. Y hay un compromiso en el Parlamento de regularizar 400.000, creo. Bueno, cosas que yo he visto en la práctica que me generan perplejidad. Yo, en la época de la burbuja, vino un director general de una gran empresa de la construcción, que fue compañero mío de colegio, de bachillerato y tal, a decirme que tenían que traer ferrallas y encofradores de Colombia, porque no tenían. Bueno, pues si tenéis que traer, pero a ver en qué condiciones vienen, etcétera. Claro, eso me pasa a mí hace 20 años y 20 años después sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo. Perdona un momento, José Carlos. Es que me interesa vincularlo también con lo que está ocurriendo con los mayores de 55 años. Tú has dado una cifra que es de actividad, yo te puedo dar la de paro. La de paro y la de actividad están interrelacionadas, ¿no? La de paro ha subido, está subiendo en ese porcentaje. Yo me he hecho la siguiente cuenta. Mayores de 55 años. Año 2003. Hace 22 años. ¿Cuántos estaban en el paro? De cada 100 trabajadores en paro, 6 tenían más de 55 años. ¿Cuántos estaban ocupados? Formaban parte de la población ocupada. De cada 100 trabajadores ocupados, 11 tenían más de 55 años. Entonces, 22 años después, bueno, 20 años después, porque la cifra es del 23, la que yo... ¿Cuántos parados mayores de 55 años había 20 años después? El 19%. Lo cual no tiene sentido. Se multiplicó el paro por 3. Es decir, y había pasado la población ocupada del 11 al 20. Es decir, se había duplicado la población. Entonces, la pregunta que yo me hice es la siguiente. Hace 20 años, esos trabajadores tenían 35 años o 36. ¿Qué hemos hecho entre ese año
Y este año, para que 20 años después esos trabajadores tengan que estar abocados al paro, hemos hecho algo para reciclarlo. Hemos hecho algo, aparte de las instituciones financieras, la telefónica, etcétera, despedir y despedir y despedir en buenas condiciones, que se ha producido una paradoja. La paradoja, hay grandes empresas donde los trabajadores se plantea ahora un expediente de regulación de empleo, de bajas voluntarias, y lo que se ha corrido, ojalá ya no pase. En mi etapa pasaba, decían, no, agárrate a este porque el siguiente va a tener peores condiciones, porque este ya tiene peores condiciones que el anterior. Es decir, podemos reflexionar sobre eso. Bueno, es lo que yo hablo de las luces largas. Algún día tenemos que poner todo esto encima de la mesa, encauzarlo. Mira, yo ahora el sentimiento que tengo es que nos hemos encontrado, digamos, el infortunio ha tenido una parte de, digamos, de bienaventuranza para España. La COVID y la guerra de Ucrania ha provocado que la Unión Europea, a diferencia de la gran recesión, levante la mano y ponga dinero. Porque en la gran recesión lo que hizo fue ponernos el pie en el cuello. Lo estamos aprovechando. Yo pregunto eso, José Carlos lo sabrá mucho mejor que yo. ¿Estamos aprovechando los fondos Next Generation? Estamos aprovechándolo, pues no, porque no todo lo que deberíamos. No sé, yo lo que sí sé es que incluso hemos entrado en la ambigüedad del lenguaje. Cuando yo leo que ejecutado, fondos ejecutados, y digo que hay fondos ejecutados, y depende, Para el Ministerio de Hacienda, ¿qué hay ejecutado? Que se lo han pasado a las comunidades autónomas. Pero oiga, si yo no estoy preguntando eso. Hay dinero y no sé si lo estamos aprovechando. La causa principal de la época de la burbuja, desde el 98 hasta el 2007, es que nosotros, cuando entramos en el euro, asumimos la soberanía y el riesgo monetario de Alemania en el euro, y nos bajan significativamente los tipos de interés, ¿no? Entonces, España estaba en un nivel de crecimiento superior al de Alemania, y el BCE ponía tipos para Alemania muy bajos, ¿no? Y eso provocó todos los desequilibrios de la economía española entre el 98 y el 2007. Estamos otra vez igual. Los alemanes tienen una tostada mental que yo no sé cómo van a salir, ¿no? O sea, están mejor que nosotros, pero están tristes, ¿no? Y están deprimidos y tal. Y tienen que reconvertir buena parte de su sector industrial, que nosotros lo hicimos en los 80, y estos van ahora a una reconversión industrial muy dura, con salarios mucho más altos que nosotros y con peor tecnología que los chinos, ¿eh? Muy complicado, muy complicado. Y en la otra parte, nosotros, con el crecimiento que ha dado el INE del cuarto trimestre, nosotros deberíamos tener tipos por encima de la Reserva Federal, que los tiene al 4,5. Pues deberíamos estar al 5 o al 5,5. Los tenemos al 2,5. Entonces, ¿qué pasa? No paran de dar hipotecas baratas, la gente se va a poner a comprar casas, los promotores ya se han activado porque son reptiles, o sea, la parte del hipotálamo la tenemos desde los lagartos, entonces ya puesto ya, vamos a ganar dinero, ya otra vez no hay suelo. Es que es otra vez todo lo mismo, macho, lo mismo. No hay trabajadores, vamos a Colombia para la serralla. Entonces, los de mayores de 55, no ha bajado todavía a mínimos, pero la tasa de paro ha bajado a la mitad desde el año 2013. Entonces, todo lo que pongamos a trabajar de mayores de 55, perfecto. La inmigración, cuidado. La inmigración tiene ciclos muy rígidos. Entonces, cuando todo te va bien, es maravilloso porque te genera PIB. Cuando todo te va mal, la tasa de paro de los inmigrantes en el año 2013 llegó al 40%. 40%. Entonces, no puede ser. O sea, tú tienes que tener flujos a la de los autóctonos ya. Claro, pero los flujos migratorios los tienes que adecuar a todo el ciclo, incluyendo la recesión, porque si solo los traes para ahora, y luego cómo se van, y luego cuando no se van tienes lío. Y cuidado, porque la crisis del 7, midiendo y estudiando bien los fenómenos migratorios y los conflictos sociales que estamos viendo en Europa, que son muy graves, muy graves. Yo estuve hace poco en Bruselas. Hay 2 barrios en Bruselas donde no puedes ir. O sea, es que no va la policía por la noche. Y en Madrid ya empezamos a ver barrios muy peligrosos que no se cuentan, pero todos los fines de semana hay algo en Madrid. En Segovia no, pero en Madrid todos los machos que ahora salen con cuchillos, joder, dice, coño, ¿no? De verdad que es ocasional, que se han peleado entre ellos, pero dice, hostia, macho, joder, ¿no? Es que van con cuchillos a pelearse, ¿sabes? Entonces, de estos largos, es que salen con machetes, ¿sabes? Entonces, bueno, son pocos, vale. Entonces,
Yo creo que el flujo migratorio lo deberías adecuar a un nivel razonable. Si hay escasez, es mucho mejor que el mercado de trabajo refleje la escasez y que suban los salarios, se incorpore tecnología y suba la productividad, que traer inmigración. Muchísimo mejor. Y seguramente si haces eso, vas a incorporar población activa desanimada, que a salarios más altos se van a incorporar, porque eso lo sabemos. Coño, todos, no, pero unos cuantos a salarios más altos dejarán del ocio y se pondrán a currar, ¿no? Mira, sobre eso quiero hacer un comentario. A mí me da mucho miedo que se manosee la inmigración. Mucho miedo. Mucho miedo. Yo, como secretario general de la UGT, firmé el primer acuerdo sobre migración en aquella época con Manolo Pimentel, que fue ministro de Trabajo, que también estuvo aquí. y cesó. Sí. Fantástico, el primer gran acuerdo. Ya entonces tuvimos un problema en el Ejido, me acuerdo muy bien, que el acuerdo pivotó sobre lo que se produjo en el Ejido, no sé si recordáis, una situación muy dura. Es que el modelo de inmigración en España está en función de la situación nacional de empleo. Es decir, lo que me molesta... Que yo estoy a favor de la inmigración. El tema que no puede ser la solución José Carlos, a todos los problemas, ¿no? Lo que digo es que lo primero que hay que saber que en España la inmigración está en función de la situación nacional de empleo. Punto uno. Los que vienen de temporeros, etcétera. Eso hay que saberlo. Luego está todo lo relacionado con la inmigración irregular, que es, a mi juicio, un envite europeo. Yo, por ejemplo, cuando oigo los problemas de la frontera, yo siempre digo, ojo, la frontera, si hay un conflicto, mi frontera es la de Lituania. Pero si hay un problema de migración, la frontera de Cádiz es de los lituanos. Lo que quiero decir es que es un problema de carácter general. Pero... ¿Y qué nos está pasando ahora con la inmigración? En este momento hay 7 puntos más, creo, casi 7 puntos más de paro ya en estos tiempos de los inmigrantes en relación con los autóctonos. Pero luego hay otro problema que ya te permite vaticinar lo que tú acabas de comentar en Bruselas. Pues yo también, yo he ido mucho tiempo a Bruselas y conozco... ¿Qué es? Que están teniendo menor acceso a la educación las familias de migrantes. Porque no he podido acabar, Cándido. Tú, en el ciclo migratorio del 2000 al 2007 no tuvo segunda generación. El siguiente sí. Claro, es que hace 20 años. Claro, es que el problema no está en la primera generación. Es que hay niños que tienen 20 años. Está en la segunda generación. Claro, porque la segunda generación, yo doy clases en Alcalá de Henares, debemos tener una de las poblaciones inmigrantes de grandes ciudades más altas de Europa, ¿no? Son sobre todo polacos y rumanos, ¿no? Claro, vienen a la universidad, son españoles. Es que la segunda Entonces, ¿qué pasa? Que estos son mejor que los nuestros, vienen súper educados, estudian un huevo, sacan buenas notas, ¿no? Pero claro, cuando tú naces como español y te sientes discriminado, sale como has dicho antes, ¿no? El resentimiento. Claro. Entonces, si no hay reconocimiento... Nosotros en el 2007 tuvimos un ciclo de inmigración muy, muy bueno, de primera generación, gente que no se volvió a sus países porque la situación era peor. Un inmigrante se comporta igual que un inversor en bolsa. Está sometido a mucha incertidumbre y cuando da el salto se va donde hay un primo que le da la vivienda y el acceso al trabajo, ¿no? No va a donde hay menos tasa de paro y más empleo. Entonces, ellos se comportan racionalmente. Entonces, volverse a sus países, ¿no? Era más costoso que quedarse aquí y bueno, no sé cómo sobrevivieron porque llegaron a tasas de paro brutales. Brutales. La segunda generación no, porque son españoles. Sí, claro, es que es un cambio, Ahora, entonces, psicológicamente no van a soportar lo que soportaron los padres en el 2012. Sí, claro. Pero es lo que está pasando, lo que pasaba en las banlieues de París. Lo mismo, los jóvenes se sentían discriminados porque tenían los problemas de integración. Allí se generaba otro problema que era el nombre que tenían, si eran de origen islámico. Nosotros, ese elemento... porque hay muchísima migración latina, pero el escalón educativo no se debería de producir, porque ahí es donde se producen las bolsas de marginación. Pero estás teniendo un escalón educativo, Cándido, ya nos salimos del mercado de trabajo, ¿no? Porque tienes un país que solo vive para los mayores, que se gasta todo el dinero público en pensiones y que está desatendiendo la educación pública. Y el gap entre educación pública y privada es tan brutal
tan brutal y crece tanto cada año, ¿no? Porque tiene dos problemas. Un problema de dotación de recursos y otro problema que las universidades y los institutos no funcionan porque no se adaptan a los cambios, tardan 20 años en cambiar los programas, no sacan bien los nuevos módulos, ¿no? Los profesores todo el día llorando, que son una fábrica de excusas y de lamentos. Yo he dejado de ir a mi departamento, yo estoy en una universidad pública, digo, coño, pero si estáis tan disgustos, iros, digo, os vais a cagar cuando salgáis al mercado privado. O sea, vais a dejar, trabajo mucho aquí, tú no has trabajado en tu vida, coño, o sea, echas horas aquí y no sabes para qué. O sea, como te ponga uno arriba, unos criterios de productividad y te pongas a seguir objetivos, o sea, vas a enterarte lo que es trabajar. Bueno. ¿No? Claro, es que llega un momento y que, claro, es que es un problemón. Tú estás gastándote gasto corriente en pensiones hoy, que se acaba gastando en pañales de incontinencia de Draylo, ¿sabes? Que no va, o en el cochinillo, ¿no? O en la granja, yo qué sé, se lo gastan bien, vamos, que es un flujo circular de la renta, pero es gasto corriente. O sea, tú estás dándole vueltas al círculo, ¿no? Y estás dejando de gastar en educación y en I+D, que te va a generar PIB los próximos 40 años. Eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Bueno. Ahora, ¿quién dice esto? Y luego hay una frase de Cándido, ¿no? Para Cándido el sistema de pensiones es la espina dorsal del estado del bienestar, porque es la solidaridad intergeneracional. ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes? Es que ya verás. Bueno, es yo que, si me cuando lleguen un día digan, hay que pagar pensiones. Y va a pagar pensiones, vamos, tu madre va a pagar pensiones, coño, ¿no? Si me permitís, hay 500 temas. Esto sí, bueno, claro. Nos daría para estar aquí 3 días, ¿verdad? Es que hay que ordenar un poco el país. No son tantas cosas, pero está muy desordenado el país. El tema de pensiones y el tema que me duele, que me va a doler dejarme un poquito atrás, que es el tema de los jóvenes, ¿no? Os pido máxima brevedad porque tenemos que cortar. Lo bueno es que cortamos aquí y nos vamos a tomar un vino de la tierra con el ágape correspondiente y podemos seguir hablando, porque se nos han quedado muchísimos temas. Pero este no quiero que se me quede atrás. Y es el de los jóvenes. ¿Creéis, y os pido brevedad, sí, ¿creéis que los jóvenes son los grandes perdedores del mercado laboral? Bueno, yo antes he dicho que creo que es la gran frustración de la sociedad española que tengamos la situación que tenemos. Lo que pasa es que digamos, eso nos emplaza a todos. Y me voy a centrar en una cosa, en unos datos. Entre el año 2022 y el año 2023 salieron de España 800.000 profesionales. 800.000 profesionales. Médicas, médicos, arquitectas, arquitectos, ingenieras, ingenieros, enfermeros, 800.000. 800.000. Y están trabajando. En España hay 1,4 millones de universitarios en subempleo. O en el año 2023 esa era la cifra. Pero tenemos 800.000 que se han ido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es culpa de los jóvenes? Pues parece que no. Porque los jóvenes se van a otro país y trabajan. Y además tienen reconocimiento. Fíjate, yo he oído a un médico que se fue a Portugal y dijo, no, si no solo me he venido por el dinero, es que aquí me tratan mejor, me respetan. Y no tienen resentimiento. Claro, sí, bueno, es que ese binomio funciona en todos los seres humanos. Añado otra cifra. En el año 23 se fueron 400.000 que están provocando el cambio tecnológico y el cambio digital de otros países, no lo perdamos, y manteniendo la calidad de los sistemas de bienestar. ¿Cuántos se licenciaron o graduaron en España en el 23? 190.000. Es decir, que se nos fueron 400.000 y solo se graduaron 190.000. 190.000. Ha dicho una cosa, José Carlos, ha dicho muchas cosas que tiene toda la razón. Incluso donde discrepamos también él tiene cierta razón, no toda. Pues en Alemania están obsoletos en relación con el cambio digital. Tienen una potente formación ocupacional. Pero es que yo tengo un hijo que lleva 12 años allí que es ingeniero electrónico, ¿no? Entonces, el nivel de cualificación de los ingenieros era bastante más deficiente cuando fue mi hijo. Creo que se sigue manteniendo. Seguro. Yo tengo amigos que están allí. Eso, lo que quiero dejar es esa imagen. ¿Qué pasa? Que nuestros jóvenes sí que encuentran trabajo.
y encuentran trabajo fuera. ¿Qué está pasándonos aquí? José Carlos, 2 minutos. Ya, la crisis del 8 se solucionó con una destrucción de empleo brutal y una bajada de horas trabajadas tremenda. De hecho, estamos trabajando las mismas horas todavía que en el 2007. No ha habido avance en horas, ¿no? ¿Y dónde se produjo el ajuste? Nosotros teníamos un déficit exterior de 10 puntos de PIB y no podíamos devaluar el tipo de cambio, que es lo que habíamos hecho con la peseta toda la vida, generando inflación y empobreciéndonos, digamos, desordenadamente sin enterarnos, ¿no? Te empobrecías, te bajaban los salarios en dólares y no te enterabas, pero eras más pobre, ¿no? Que es lo que hacen las devaluaciones, ¿no? Hicimos la devaluación salarial y se hizo con los nuevos entrantes en el mercado de trabajo. El que entraba en el mercado de trabajo en el 2013 tenía un salario medio 30% inferior al del 2007 y se lo comieron todos los jóvenes, todos, los de los millennials. Ahora vienen los Zetas, se han comido la pandemia, ahora está mejor. Yo creo que van a tener pleno empleo, ¿no? Y el otro día tuve una charla en la universidad que estaba mi hija, que está en segundo de bachillerato, y vino con los colegios allí y les di una charla. Digo, mira, vais a tener pleno empleo. Digo, lo que tenéis que hacer es ganar mucha pasta para pagarme a mí una buena pensión, porque si no, que... ¿no? Entonces, oye, no solo a ti. Bueno, a mí era yo el que hablaba, joder, Cándido. Entonces digo... Claro, ¿dónde te la juegas ahí? ¿En dónde les pones a trabajar? ¿En qué tipo de empresas y en qué tipo de sectores para generar productividad y salarios altos? Mi punto con la inmigración es que si tú desplazas la oferta de trabajo trayendo inmigración de baja cualificación para trabajar en puestos de restauración y de hostelería y de turismo con baja productividad y salarios bajos, no va a haber pensiones. No hay pensión. Vale, no sale. Y dos, hay un problema con la vivienda enorme que se va a resolver. Yo trabajé con arquitectos y claro, o sea, no sé, o sea, yo nací en la Operación Chamartín en Madrid. O sea, yo me he criado en la Operación Chamartín, en Fuencarral Pueblo, ¿no? Yo llevo 50 años de mi vida diciendo que la Operación Chamartín va a subir el precio de las casas en Fuencarral y no ha pasado, ¿no? Entonces, claro, o sea, algo tienes que hacer con el suelo. Y dos, hay una solución que la van a resolver los bancos y el sector asegurador que se llama hipoteca inversa, ¿no? Entonces, yo no me quiero poner muy negativo, pero vamos, algún día habrá una crisis financiera y no habrá capacidad para emitir deuda pública y se va a meter un recorte de pensiones brutal, porque no hay dinero para pagar pensiones, ¿vale? Entonces va a ser a lo bestia, porque no lo vamos a hacer ordenadamente, ¿no? Y cuando hagamos eso, ¿no? Las personas mayores que tienen una vivienda van a ir a una aseguradora, les va a hacer un cálculo actuarial bien hecho, no como hace la Seguridad Social, y va a decir, mira, te pago tanto de cuota mensual para que te jubiles y me quedo con tu casa cuando mueras. Eso es un mercado bien organizado en Holanda, en Bélgica, y eso es lo que va a pasar en los próximos 30 años. Y esa es la única solución para darle viviendas a los jóvenes en el centro de las ciudades y que no se tengan que ir a vivir yo qué sé, al campo, ¿sabes? Pues, ¿no? Que tengan una... Y si hacemos esas dos cosas, ¿no? Pues nos pagarán pensión. Si no, nos quedaremos sin pensión, coño, porque no nos van a pagar. No, que yo quería decir simplemente dos cosas. Una, para el año 2000, un gabinete de economistas de una gran entidad financiera española predijo la quiebra del sistema de pensiones. Y fue el primer año en el que hubo superávit. Sí. Simplemente quiero dejar eso. Bueno, y luego lo otro, simplemente lo otro para... yo creo que en relación con la vivienda habría que incorporar, no exclusivamente, pero otra cosa. ¿Por qué hay problemas de vivienda, sobre todo en 10 grandes ciudades? Porque tienen empleo. O porque la gente se divorcia mucho, no lo sé. Seguro que por lo que se divorcia la gente también tiene que ver. Tenemos 3 millones de viviendas vacías fuera. ¿Por qué no aprovechamos el cambio digital, la transformación verde, para desplazar, estimular el empleo en zonas donde hay viviendas vacías? Aquí estaríamos encantados, ¿eh? Hombre, si por eso lo digo. Otra que te he dejado bajita. A Cantalejo. Me las dejan ahora que ya tenemos que aquí en las zonas rurales, Cándido, tiene un problema, que se come fatal. Cocinan fatal, se tratan fatal. Por eso cuando llega allí la gente luego no se vuelve ya. Bueno, oye, el otro día me fui el fin de semana a Cantalejo a ver las hoces y los buitres allí con un tío que tiene lobos y bisontes, una cosa espectacular. Hay bisontes en Cantalejo, tío, espectacular. Y ya volvemos de ver, o sea, los buitres los vi a 10 metros posados en una buitrera allí. Yo no había
visto nada igual en mi vida, ¿eh? O sea, un lobo que tiene el tío bisonte y tal. Y ya llegamos y dijimos, bueno, vamos a tomar algo. Y llegamos a Cantalejo, en un sitio allí, en un restaurante. Y dice, ¿no? ¿Qué hay? Feria de Abril. Un tinglao, tío, hasta las 3 de la mañana allí tomando copas. Digo, ¿ves? Está haciendo Pues méritos, para que... Coño, esto lo... Llamé a la de turismo, ¿cómo se llama? La que vino el día de la brújula. Digo, oye, niña, digo, ponte a promocionar esto, joder, ¿no? Oye, a ver si en Cantalejo estuviste aquí en Cantillana, que es como Bueno, en Sevilla. llegué a gatas hasta el hotel, salí a gatas de la discoteca. No, lo vamos a tener que Tremendo. hacer. Hijo predilecto de Segovia. Y había, bueno, tres gitanillos súper simpáticos. Digo, ¿de dónde sois? De Jerez. Dice, no, somos de Arévalo. Digo, joder, un fiestón. Digo, coño, esto ya no le puedes pedir más a la vida, coño, ¿no? O sea, una feria de Abril con unos de Arévalo. Allí tocando una zambomba auténtica, Cándido. Esto que cuenta no es broma. En Cantalejo. Digo, esto es la globalización. Esto que cuenta no es broma, porque yo estaba a las 1 de la mañana en mi casa y entrarme un mensaje de José Carlos y decir, estoy en la fiesta de San Lorenzo, ¿te viene? Bueno, yo es que estoy para disfrutar. Por Dios, que el de Segovia soy yo. Yo estoy ya para generar productividad a los terceros, ya no para mí, para otros. La última foto que vi de él era disfrazado en carnaval, creo que en Berín. Bueno, nos estamos desmadrando ya. Va llegando el momento de que podamos hablar individualmente, de despedirnos también de todos vosotros. Con este fuerte aplauso que les vamos a dar a nuestros queridos ponentes. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Y también muchas gracias pues a los televidentes de la 8 que nos han estado siguiendo en directo. Y nada, hasta la próxima, que va a ser muy pronto y también la vamos a liar mucho. Por cierto, mañana es la media maratón y lo vamos a petar. 2000 inscritos y bueno, Segovia, vamos a montar la mundial Segovia mañana. que se sale, ¿eh? Muchísimas gracias.